Tía Willy habla. Muy bien, Marcelo, vamos entonces con el arranque de la semana, una agenda económica obviamente muy concentrada en la llegada mañana de la misión del Fondo Monetario Internacional, la señal que por supuesto los mercados están esperando para consolidar esta tregua que hemos visto en el mercado cambiario, que se consolidó francamente la última semana. El contado con liquidación terminó el viernes entre 145 y 147, a pesar del feriado bancario hubo un poco de operaciones de bonos y los mercados terminaron realmente muy estables. Pensá, Marcelo, que el dólar oficial finalmente para el público, es decir, el dólar ahorro, el que se puede comprar en el banco o el que sirve para pagar los gastos de la tarjeta, ese ya está en 140 pesos. Por lo tanto, ahí, por supuesto, producto de los dos impuestos, del impuesto país y del impuesto, del anticipo del impuesto a las ganancias, con lo cual ese valor de 140 evidentemente es un piso también para el dólar blue. Pensar que el blue operó prácticamente entre 157 y 160 pesos toda la semana pasada, es decir, que está prácticamente 12% más o menos arriba del dólar oficial para el público, y allí es donde me parece que aparece un piso, como también habíamos visto un piso en el contado con liquidación en 147, 148, aparece la demanda. Es cierto que sigue interviniendo el gobierno, pero bueno, en el medio, mañana también y esta semana hay una licitación de bonos muy importante, el famoso bono PINCO, que tiene que ver en realidad no solamente con el fondo de inversión PINCO, sino con fondos internacionales que estaban presionando para salir de Argentina en el contado con liquidación, y en su momento el gobierno conversó la posibilidad de emitir un bono en dólares para que, bueno, esos pesos que estaban presionando tanto en el contado con liquidación tuvieran un poquito de paciencia. Y en principio, bueno, esa operación se va a confirmar y se va a verificar efectivamente esta semana. Hay dos licitaciones de bonos por un total de 1.500 millones de dólares justamente en noviembre, y yo diría que esa podría ser la frutilla del postre de una intervención muy fuerte del gobierno para consolidar esta estabilidad cambiaria. Por supuesto, con el Fondo Monetario, Marcelo, empieza, bueno, una nueva y conocida historia, donde obviamente el ministro de Economía está prometiendo un ajuste fiscal, y desde los sectores políticos de la administración, y bueno, lo están empezando a poner en duda. Ya habíamos hablado la semana pasada, bueno, el malestar que había en los sectores de la provincia de Buenos Aires, la Cámpora, Máximo Kirchner, con esta idea de justamente ajustar el presupuesto, sobre todo obra pública, el manejo de los aumentos de tarifas en el momento del año electoral. De hecho, por ejemplo, el presupuesto que presentó Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires tiene un aumento de más de 120% en la obra pública, mostrando, por supuesto, las necesidades políticas que también tiene justamente el sector que representa a Cristina, nada menos que en la coalición de gobierno. Se apresuró el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, como lo comentabas recién, Marcelo, a decir públicamente que no hay espacio para el ajuste, pero bueno, eso también tiene que ver con la tensión que hay dentro del gabinete entre los que en principio responden al presidente Alberto Fernández y los que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que en principio va a haber que mirar, Marcelo? Bueno, por supuesto, el futuro del aumento de tarifas. Cecilia Todesca, en un muy buen reportaje que hace la ex modelo y ahora periodista Mariana Arias en La Nación, le hizo un reportaje la semana pasada a Vilma Ibarra, esta semana a Cecilia Todesca. Cecilia Todesca dice que hay que aumentar las tarifas, pero hay que ver cómo ese aumento no afecte los ingresos familiares de los sectores más golpeados. Y ahí habló Darío Martínez, que es el secretario de Energía, un hombre muy ligado a Máximo Kirchner, que dijo que va a haber efectivamente aumentos de tarifas para que haya reducción de subsidios y el Fondo Monetario obviamente le dé el acuerdo a la Argentina, pero que al mismo tiempo se van a aumentar las tarifas, pero se va a dar más subsidios a los sectores que reciben planes sociales para que puedan pagar los aumentos de tarifas. Así que en materia fiscal
Vamos a ver cómo da toda esa cuenta. Lo demás, Marcelo, es el relato de siempre, un plan para reducir el déficit fiscal a 5 años, gradualismo, no sé si te suena, en su momento también el presidente Macri prometió bajar el déficit fiscal en 5 años, lamentablemente no se pudo resolver. Y bueno, y la pregunta es si en ese ajuste con el Fondo Monetario, además de las tarifas, de la obra pública y eventualmente de la fórmula para los aumentos de los jubilados, no va a venir un aumento de impuestos. Eso me parece que puede estar dando vueltas eventualmente, porque el gobierno dice que la recaudación está aumentando y que entonces ese ajuste se va a dar por aumento de recaudación y no por baja de gastos, pero la verdad, Marcelo, es que la recaudación tanto en septiembre como en octubre aumentó porque hubo aumento de recaudación de impuestos nuevos, no es que hubo reactivación económica. Los brotes verdes por ahora no están apareciendo, es cierto que hay nuevos impuestos y por eso hay un poquito más de recaudación. Finalmente, Marcelo, los mercados internacionales siguen de fiesta, 1,3, 1,7 arriba los futuros en Wall Street, está recuperando el petróleo, el fondo de inversión BlackRock recomendó las inversiones en mercados emergentes y dijo que lo que se viene en el mundo es un dólar débil. Si esto es cierto, son buenas noticias para la Argentina por la recuperación de los commodities y por el dólar, Marcelo. Qué mejor en un país enamorado del dólar tener dólar débil a nivel internacional, ¿no? Bien, Willy, gracias.